Muy bien. Aceptar, no sé qué es eso, aceptar. Aceptate. Ahí se escucha bien, ¿verdad? Perfecto. Sí, Sí, perfecto. Muy perfecto. buenas noches. Saludos a todos los que se han sumado, se irán sumando, pero escucharán después esta grabación. Es un gusto estar con ustedes de nuevo para compartir ya este cuarto encuentro en este mes de la palabra de Dios, como le llamamos aquí en Uruguay, el mes de la palabra de Dios. Como anunciamos hace ya un mes, prácticamente sí, cada lunes nos iba a acompañar una comisión, un departamento que integra el sector Palabra de Dios. Hoy le corresponde a Misiones, al departamento de Misiones, y tenemos como invitado al padre Richard Arce, que es el que hoy compartirá con nosotros la reflexión desde el aspecto de la misión. Padre Richard, de pronto nos cuenta un poquito quién es y así comenzamos. Yo El padre soy, Monseñor Pablo manda saludos. Cuando pueda se va a sumar también, que él es el presidente de este sector. Sí, Richard. soy un párroco de Montevideo, de la parroquia de San Alejandro. Y bueno, Yola forma parte de la comunidad parroquial. Yola es la hermana misionera de San Pedro Claver, que está encargada de las misiones en la diócesis. Y entonces me pidió bueno, que diera un aporte aquí. Vamos a ver si lo puedo hacer. Lo que vamos a hacer es simplemente una lección de un texto del Evangelio de Lucas y, y luego, no sé, lo comentaremos juntos, si les parece, después de presentar el texto y ver algunas pautas. eh, Simplemente responder preguntas si hubiera o, no sé, capaz que sale alguna inquietud o iniciativa y por ahí iría mi propuesta. Espero que Perfecto. sea sea lo que están haciendo hasta ahora. No pude, quise entrar, pero me ha sido imposible las veces pasadas. Y bueno, no, recién estaba comentando con alguien que llegó acá antes, al principio, y me decía que la de Guillermo estuvo muy buena. Así que bueno, me alegro mucho. Y esperemos a ver qué pasa. No sé, César, Gracias. si querés decir algo más o... Sí, padre. Muchas gracias, Richard. Bueno, como siempre, recordamos silenciar los micrófonos, se activan si alguien va a participar, así no obstaculizamos la buena escucha para el resto y que nuestro ponente, el padre Richard, pueda desarrollar su tema. Si hay preguntas, las pueden ir anotando al chat o tenerlas por ahí escritas para que al final, en el espacio que vamos a dejar, entonces las puedan hacer. Pero si las escriben, es mucho mejor porque la pregunta ya será concreta. Cuando uno escribe, puede precisar entonces lo que quiere también expresar. Esas cositas. Muy bien. Entonces, comenzamos, Padre Richard. ¿Yo puedo compartir pantalla ya? Sí, debería poder. A ver si se ve bien esto. ¿Se ve? Sí, Sí, Perfecto. también sí. Bueno, usando el título este de Portadores de Esperanza, como decía recién, vamos a hacer una reflexión desde el relato de Lucas del envío de los 72, puesto que el tema es la misión, justamente, bueno, eh, es uno de los envíos de Jesús, un envío muy importante.
Entonces iremos viendo el texto poco a poco, comentándolo y leyéndolo primero y comentando de a pedacitos, digamos. Primero, eh, el envío de los 72, perdón, es Lucas 10, ¿no? Del 1 al 16. Entonces, del 1 al 3, una primera partecita, habla de estos 72, cuál es el contenido de la misión, la situación de los enviados, en manos de Dios y dispuestos a situaciones peligrosas. Una de las cosas que vamos a ver es que con Jesús no hay letra chica en el contrato, ¿no? Todo está clarito y puesto claramente. El Señor no engaña a nadie. Él quiere siempre encontrar nuestra libertad, ¿no? Que nosotros optemos por su propuesta. Entonces empieza diciendo, el Señor designó a otros 72 y los envió de dos en dos para que lo precedieran en todas las ciudades y sitios donde él debía ir. Y les dijo, la cosecha es abundante y los trabajadores son pocos. Rueguen al dueño de los sembrados que envíe trabajadores para la cosecha. Vayan, yo los envío como ovejas en medio de lobos. Esta es la primera parte, ¿no? Lo primero es decir que estos 72 o a veces 70, depende de las traducciones de la Biblia, se distinguen de los 12, ¿no? Unas cosas son los 12 y otras son estos otros, que en Lucas es muy clara la diferencia entre apóstol y discípulo. Los 12 también fueron enviados un poquito antes, en el capítulo anterior. Esto es Lucas 10:1, y en el 9:1 hay un envío de los 12. eh, y es aquel texto que todos recordamos seguramente, que van a prepararle un lugar a los lugares donde iba a ir él antes, parecido aquí. Llegan a Samaria y no los reciben y querían mandar fuego del cielo, ¿se acuerdan? Este texto no lo tenemos muy claro porque están los hijos del trueno, como llamará Jesús a Juan y a Andrés, que cuando ven la reacción de rechazo de los samaritanos, porque iban hacia Jerusalén, entonces le dicen, ¿quieres que mande cielo de fuego? Fuego del cielo. Estos son otros, ¿no? El número 72 parecería que está representando a las naciones paganas, es decir, no judías. El número de las naciones paganas que se entendía que había en la antigüedad. El 12, los primeros enviados, los apóstoles, también se refiere a las tribus de Israel. Entonces, en el 72 tiene algo de estos discípulos, que no son los apóstoles propiamente, enviados a todo el mundo, aunque en realidad están ahí en Israel, pero tiene esta cuestión de universalidad y como precursores espirituales, ¿no? Solo en Lucas aparece esto, ¿no? En todas las ciudades y sitios donde él debía ir, dice el texto. De dos en dos los manda. Hay un acento claro en no hacerlo solitariamente, ¿no? La comunidad es un elemento importante de la misión, ¿no? Lo comunitario. Y además, esto que pidan al dueño del sembrado, esta dependencia al Padre, a Dios Padre, eh, y lo que decía al principio, ¿no? Vayan, yo los envío como ovejas en medio de lobos. Yo en mi parroquia muchas veces digo, el Evangelio no está escrito para los angelitos o para extraterrestres, está escrito para nosotros, seres humanos, que vivimos en este mundo y no en un mundo ideal. Y Jesús claramente nos presenta el conflicto, ¿no? La dificultad de estar en medio de lobos y nosotros ovejas, ¿no? A veces hace otras comparaciones, las serpientes y las palomas, ¿no? Eh, entonces, ante las dificultades en la misión, en el anuncio del Evangelio, eh, tenemos que alegrarnos, como dice el mismo Jesús, ¿no?
Alégrense cuando hablen mal de ustedes. Y no es un masoquismo, sino una simple comprobación, corroboración de que el anuncio del Evangelio, la vivencia del bien, despierta oposición. Es una falacia pensar que si anunciamos a Jesús, todo el mundo va a quedarse contento y va a aplaudir. En Uruguay eso lo tenemos bastante claro, muchas veces la resistencia por la indiferencia, pero no solamente en Uruguay vivimos esto, ¿no? Y no solamente ahora en la actualidad, eh, siempre fue así, siempre. Entonces, al principio claramente está que el Señor nos envía, estamos en manos de Dios y dispuestos a situaciones que no vamos a controlar, por lo menos, ¿no? Y que muchas veces son peligrosas. Seguimos leyendo el texto. Es del 4 al 6. Les pide Jesús en este envío que compartan lo que son, lo que tienen, como con los que se encuentran, no con los que eligen, ¿no? Y sobre todo que compartan la paz. Fíjense, dice el texto, no lleven dinero, ni alforja, ni calzado, no se detengan a saludar a nadie por el camino. Al entrar en una casa, digan primero que descienda la paz sobre esta casa, y si hay allí alguien digno de recibirla, hay otras traducciones que dice, si hay allí un hijo de la paz, esa paz reposará sobre él, de lo contrario, volverá a ustedes. Es muy interesante estos pocos versículos porque primero nos habla de esta pobreza, ¿no? De no llevar dinero, ni alforja, ni calzado, ¿no? Pobreza de medios, porque la pobreza de medios facilita el encuentro. Eh, Salgo al encuentro con los demás desde mi fragilidad y mi necesidad. Voy con poco para necesitar que el otro me dé lo que yo necesito. Y no simplemente amor, comprensión, no, necesito comer. Va a hablar muchas veces de comer, ya vamos a hablar de esto, ¿no? Necesito, no sé, ropa si se me rompe, necesito cosas. Eh, no desde lo que yo les doy, no voy a encontrarme desde lo que yo les doy a ellos, sino desde lo que todos necesitamos, estas necesidades que llamamos básicas, ¿no? Eh, entonces voy al encuentro desde lo que yo soy, no desde lo que yo tengo. Y entonces lo que yo soy básicamente es un compañero de camino hacia el reino, un hijo o una hija de Dios enviado por Jesús a anunciarte tu condición de hijo o de hija. Para este encuentro necesito esta precariedad. A veces hay grupos misioneros, por ejemplo, que van con un termo vacío a salir, a encontrarse en un pueblo, por ejemplo, van casa por casa, y en la primera casa paran y dicen, vecina, ¿no tiene un poquito de agua caliente para el mate? Y bueno, y te hacen el agua caliente y les rompes un poco, molestas, pero es un inicio, empezás un diálogo, empezás a hablar de las plantas, empezás a hablar de los perros, de yo qué sé. Ir al encuentro, no ir a dar simplemente, sino al encuentro. Lo primero, ¿no? El Papa Francisco en la Evangelii Gaudium dice esto, ¿no? Lo primero, el número cero es el diálogo, el encuentro. Después este asunto de no detenerse a saludar, que puede llamar la atención, ¿no? Porque eh, por ejemplo, siempre estamos hablando de que estamos siempre tan apurados y criticamos eso, ¿no? Lo podemos entender así, como una especie de apuro, de saludar, no detenerse, ir rapidito, porque sí, hay una cierta urgencia, ¿no? En el Evangelio de Lucas hay muchas carreras, ¿no? Por ejemplo, la Virgen en la visitación dice que fue corriendo a visitar a Isabel. O los pastores en el nacimiento, ¿no? Cuando se enteran que nace Jesús, van corriendo al pesebre a encontrarse con Belén. O los discípulos de Maús, cuando se encuentran con el resultado, regresan corriendo a Jerusalén a contar lo que... Hay una urgencia, ciertamente, en el anuncio, pero también hay otra cosa más, y es que quedarse a saludar no es simplemente como hacemos nosotros,
¿qué tal? Buenos días, y seguís caminando, sino que en el mundo semita era entrar en la casa, sentarse, compartir. Y se supone que no detenerse a saludar a nadie por el camino, se supone en gente conocida, personas que uno conoce. Entonces también habla de esta urgencia y apremio, pero también de no entretenerse con los conocidos, sino salir al encuentro del que no se conoce. Estos dos elementos, entonces, una urgencia y no te engañes, estar siempre en la vuelta de los mismos no es misionar ni anunciar el Evangelio, sino que es salir al encuentro del que uno no conoce, ir lejos, ir a otro lugar, cambiar de ambiente. Y después está este juego de la paz, digamos. La paz, este saludo con la paz era un saludo típico del judío. Cuando entraba decía Shalom, y Shalom quiere decir paz, pero no simplemente la tranquilidad, ¿no? Jesús también dice, yo no vine a traer la paz de los cementerios. Y bueno, porque en los cementerios están todos en paz, nadie se pelea con nadie, es el barrio más tranquilo. Esa no es la paz que trae Jesús, ¿no? La paz significa, no solamente en el Evangelio, también para el Antiguo Testamento, un conjunto de bienes temporales y espirituales que traen la armonía, la comunión, la alegría del encuentro, ¿no? Es interesante porque en el Evangelio de San Juan, no en el de Lucas, que es el que leemos hoy, el resucitado, cuando se encuentra con los apóstoles encerrados por miedo a los judíos, si recuerdan, lo leemos siempre el segundo domingo de Pascua, ese texto, en la misa, saluda con la paz, dos veces. Y en las parroquias pasa una cosa que es graciosa. Muchas veces pasa que cuando estás leyendo ese evangelio, el diácono o el cura lee ese evangelio, lo proclama en la misa, cuando llega la parte del saludo de Jesús, siempre hay algún distraído que contesta, ¿no? Cuando Jesús dice, y dijo Jesús, la paz esté con ustedes, y siempre hay algún distraído y, y se corta porque se da cuenta que se equivocó. Es un saludo también litúrgico, un saludo que nos habla de este Señor que está presente en nuestras celebraciones litúrgicas, que lo escuchamos en la palabra y nosotros lo respondemos. ¿Sí? No está mal equivocarse en esas cosas, es una distracción, pero tampoco es una cosa que, que sea un error, sino es una corroboración de esta presencia del resucitado en nuestras asambleas también, ¿no? Este saludo con la paz, entonces, es un saludo que trae el resucitado a estos hombres. Fíjense, nos salimos un poquito del texto ahora de Lucas. ¿Cómo estarían estos 10, porque eran 10 nada más, porque no estaba Tomás y porque Judas se había matado, eran 10 nada más? ¿Cómo estarían allí encerrados, con miedo, dice? ¿Y cómo estarían ante Jesús resucitado, ¿no? Después de la peor semana que habían vivido en su vida, encontrarse con el resucitado les traía una cantidad de sentimientos, yo qué sé, alegría, por supuesto, por ver al Señor de vuelta, esperanza, pero también, por ejemplo, vergüenza, porque habían salido todos corriendo, ¿no? Un entrevero de sentimientos, ¿no? Entonces, este saludo de Jesús resucitado con la paz, en uruguayo podríamos decir como que Jesús dijera, tranquilos chiquilines, tranquilos, está todo bien, acá estoy, miren, soy yo. Eh, es un saludo de reconciliación también, ¿no? Lo llena con su vida resucitada porque trae el perdón desde la muerte vencida, ¿no? Entonces, este saludo de paz, que descienda la paz sobre esta casa, como dice el texto hoy, que ahora volvemos al texto que estamos analizando, eh, es un saludo habitual judío, pero desde nuestra fe cristiana, por supuesto que esto es antes de la resurrección, ¿no? Pero desde nuestra fe cristiana, pensamos hoy en el anuncio del Evangelio, en los misioneros, ¿no? El ser portadores de paz no es simplemente, repito, decir, acá nos queremos todos, todos nos llevamos bien. No, no, no. Tiene que ver con una cosa mucho más profunda que tiene que ver con la resurrección, con la reconciliación, con el rescate de la dignidad de la vida, ¿no? Y fíjense lo que dice el texto. Dice, si hay alguien digno de recibir esta paz reposará sobre él. Si no, volverá a ustedes. Miren, muchas veces
y seguramente los que han hecho esta experiencia o han estado cerca de los que hicieron esta experiencia, después de una misión o de algún acto así eclesial hacia otros, es muy habitual en las evaluaciones de estas cosas, de estos eventos, que surja una frase que se va repitiendo como una especie de antífona en los salmos. Y la frase es esta: es más lo que recibimos que lo que fuimos a dar. Es muy interesante porque el misionero llega siempre tarde. Cuando va a llevar la paz, ya hay hijos de la paz. Cuando va a llevar el Evangelio ya está ahí. El Espíritu le gana siempre al misionero y llega antes que el misionero. Y la tarea que tenemos como anunciadores del Evangelio no es hacer una cosa, agregarle algo a la realidad con la que nos encontramos, sino que, si quieren, le agregamos, sí, nuestra mirada evangélica sobre los hechos que están sucediendo. Y decimos, ¿ves? Esto es de Dios. Esto que nos está pasando juntos en el encuentro, esto tiene que ver con Dios. Y surge entonces en el encuentro el anuncio del Evangelio. No es que yo le vengo a traer algo que no tiene, sino que yo le ayudo a descubrir lo que está viviendo y, por supuesto, a sacarle todo lo que no es, claro que sí, ¿no? Parte del anuncio es también la denuncia de todo lo que no es Evangelio, ¿no? Es como sacarle la hojarasca y permitir que veamos el límpido rostro del resucitado, ¿no? Entonces, esta expresión que va a aparecer después también, repetida: si hay alguien digno de recibirla, esa paz reposará sobre él, de lo contrario volverá a ustedes, es una de las claves del anuncio del Evangelio, que casi todos los documentos eclesiales rescatan esta dinámica. Sobre todo me viene a la mente ahora Aparecida, por ejemplo, el Evangelii Gaudium que citaba recién, el Evangelii Nuntiandi, en fin, sigo un poquito más. Viene ahora el tema de la comida, que es una cosa que a Jesús le encantaba. Le encantaba comer. Aparece muchas veces comiendo Jesús. Nos habla de la casa, de la comida, de la salud. Son las características del reino que está llegando, que los discípulos anticipan compartiendo estos signos del reino. O sea, cuando habla de casa, comida y salud, son los signos del reino. Fíjense lo que dice el texto, dice así: permanezcan en esa misma casa en la que los recibieron, ¿no? Comiendo y bebiendo lo que haya, o a veces dice lo que tengan, otras versiones, o lo que les den, porque, perdón, el que trabaja merece su salario. No vayan de casa en casa. En las ciudades donde entren y sean recibidos, coman lo que les sirva. Ven, aparece otra vez el tema del comer. Curen a sus enfermos, a los enfermos que haya en ella, en la ciudad, ¿no? Y digan a la gente: el reino de Dios está cerca. O el reino de Dios puede decir: está llegando a ustedes. Estos son otros versículos preciosos, llenos de contenido. Primero, el tema de permanecer, la permanencia en las relaciones. ¿Cuánto nos cuesta hoy la permanencia, el estar? En este tiempo que nos toca vivir, en el que todo está concentrado en el clic que hagamos, ¿no? En el like que le demos, el permanecer en las relaciones eh, es una de las claves contracorriente más importantes, ¿no? Jesús va a decir en el Evangelio de San Juan: permanezcan en mi amor, permanecer en el amor, sostener la relación. Después también la comida y la bebida compartida, ¿no? Es como parte de este anuncio del Evangelio. Otra vez, ¿no? Comen y beben lo que les dan porque no llevan comida a ellos. Entonces necesitan que les den de comer. Pero no van a comer en la puerta de la casa, van a entrar a la casa y sentarse a comer. Esta hospitalidad semita es típica, pero también en nuestra cultura es así. Pensemos, por ejemplo, cada vez que hacemos algo, cualquier cosa, alguien viene a tu casa por algo, de la parroquia o de lo que sea. Si entra a tu casa y está un ratito, vos le das de comer, aunque sea una galletita, o le ofreces por lo menos. ¿Querés comer algo? ¿Querés tomar algo? También es parte de nuestra cultura esto, ¿no? Y habla no solamente de llenarte la panza,
sino de esta disponibilidad, de esta apertura de parte del que llega y de parte del que recibe, con los que se encuentran. Por eso dice, coman lo que haya, no importa lo que haya, coman lo que haya, o lo que les den, o lo que tengan, lo que les ofrezcan, ¿no? El tema de merecer el salario, ¿no? El que trabaja, dice Jesús, merece su salario. Bueno, habla de vuelta de estas necesidades. Tenemos necesidades. Encontrarnos desde nuestras necesidades y compartir la vida anunciando que así, de esta manera, es como el reino de Dios está llegando. Desde este encuentro, de este compartir. Por último, habla de este curar a los enfermos, que nos está hablando de una actitud de servicio, ¿no? Yo no voy simplemente a comer o a pedirles comida. Voy a encontrarme y cuando me encuentro con otros, atiendo lo que sucede, ¿no? El mismo Señor hace esto, ¿no? Me viene a la mente la curación de la suegra de Pedro, ¿no? Jesús va a la casa de Pedro y cura a su suegra. El curar como este gesto de servicio, todas estas cosas, el encuentro, la comida compartida, el intercambio y el servicio son el anuncio del reino. Por eso, como Jesús, los discípulos también, no solamente dan discursos, sino que tienen gestos. Por eso pueden decir, el reino de Dios está cerca de ustedes o está llegando a ustedes. Repito, cuidado, no porque el misionero traiga el reino de Dios en un bolso, sino porque en este encuentro, cuando yo logro que vos te abras a mi vida y yo me abro a la tuya, yo vengo dispuesto a abrirme a tu vida. Y si yo logro que tú te abras a la mía, acontece el reino. Surge la comunidad, surge el encuentro, la alegría, la paz que traigo, el perdón, la reconciliación. Sigamos un poquito más, porque esto es cuando te va bien, pero también pueden pasar otras cosas, ¿no? Que te estén como aplastando allí. Dice, no les va a ir siempre bien, del 10 al 12. Va a haber rechazo. Ante la oposición que encontremos, hay una clave muy importante, que no es pelearse o convencer al otro, simplemente no imitar la violencia y anunciar igual el reino. San Pedro dirá en una de sus cartas, no devuelvan al mal más mal, sino devuelvan al mal el bien. Yo en estos días estoy siguiendo a un cura argentino que vive en Gaza, capaz que alguno lo tiene presente, ahora no me viene el nombre, está en YouTube, es la única parroquia que hay en Gaza, ¿no? Y es muy interesante porque están allí, están simplemente, y bueno, están cada vez peor, pobrecitos, ¿no? Y él siempre está pidiendo por la paz, y está pidiendo por el perdón, y por la comunión, y pedimos por todos, y no me importa si es musulmán, judío o cristiano, pedimos por todos para que termine la guerra, para que venga la paz, en fin. Es esta presencia ante el mal, ante la violencia que es inútil porque no convence al mal como Jesús. Si uno mira la vida de Jesús, Jesús no ganó, Jesús perdió. Después resucitó, pero primero perdió. Y no opuso al mal y a la violencia, más mal y más violencia, sino que propuso siempre el amor y el camino del amor. Entonces dice el texto, pero, ¿no? Empieza diciendo, pero, ¿no? Cuando entren y lo reciban, coman, compartan, pero en todas las ciudades donde entren y no los reciban, otra vuelta, no hay letra chica acá, ¿no? Salgan a las plazas y digan, hasta el polvo de esta ciudad que se ha adherido a nuestros pies, lo sacudimos sobre ustedes. Sepan, sin embargo, que el reino de Dios está cerca, o está llegando, depende de las traducciones. Les aseguro que en aquel día, o algunas dicen que el día del juicio, Sodoma será tratada menos rigurosamente que esa ciudad que no los recibió, ¿no? Esto le dice Jesús a los discípulos enviados, ¿no? A los enviados. Les aseguro que el día del juicio, Sodoma va a ser tratada menos rigurosamente que esta ciudad que los rechaza. Pero antes les da estas instrucciones, ¿no?
Sepan, sin embargo, que el reino de Dios está cerca y no queremos ni siquiera el polvo de sus ciudades. Dos o tres cositas interesantes también de este texto, ¿no? Era una costumbre judía, de un judío piadoso, que al entrar a Jerusalén, a la ciudad santa, o al entrar al país también, si venía del extranjero, pero sobre todo al entrar a Jerusalén, se sacaban el polvo, se quitaban todo el polvo de encima, el polvo del camino, porque era el polvo del mundo pagano, un signo de querer entrar puro a la ciudad santa, de sacarse todo lo que no era judío, digamos. Era un rechazo a lo no judío. Capaz que lo podemos leer como un poco elitista esto, o purista, pero en realidad era esta cuestión de purificación, ¿no? Y el rechazo, la violencia, se te pega como el polvo. Entonces es decir, yo no quiero jugar en este cuadro. Así no quiero vivir. Me saco hasta el polvo. Podría ser no ser como los que se oponen al anuncio del Evangelio. San Pablo en la carta a los Romanos, en el capítulo 12, Romanos 12, por si están anotando, dice así: hermanos, yo los exhorto por la misericordia de Dios a ofrecerse ustedes mismos como una víctima viva, santa y agradable a Dios. Este es el culto espiritual que deben ofrecer. Y atención a lo que dice Pablo aquí. No tomen como modelo a este mundo. Por el contrario, transfórmese interiormente, renovando su mentalidad, a fin de que puedan discernir cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, lo que le agrada a Dios, por supuesto, lo perfecto. Es decir, este sacudirme el polvo es: no quiero ser como vos, pero no porque yo soy mejor, sino porque no quiero entrar en la vorágine de la violencia. No quiero responder al rechazo con más rechazo o con insulto. No quiero. Me voy. ¿No querés recibirlo? Me voy. Pero sepan, como dice ahí, que el reino de Dios está cerca. Yo se los anuncio igual, ¿no? Después, este asunto de la plaza, ¿no? Es un dato nomás para tenerlo en cuenta. Aparece muchas veces en el Evangelio esta mención a las plazas. En realidad, debería decir la puerta de la ciudad, ¿no? En nosotros que tenemos esta tradición española, ¿no? Que tenemos una disposición de las ciudades, en el interior es clarísimo eso, ¿no? Donde la plaza está en el centro de la ciudad, enfrente está la iglesia, después la comisaría, a veces está, yo qué sé, el juez, el banco, en fin. Esta plaza, que además es el encuentro del pueblo, ahí se hacen las ferias, se hacen los acontecimientos del pueblo. Bueno, en las ciudades antiguas, no solamente en las judías, pero no tenían esta disposición de manzanas y eso, iban surgiendo simplemente. Eran ciudades en general amuralladas para cuidarse de los ataques, y las puertas de las ciudades, las puertas, eran el lugar de encuentro, porque era el lugar más amplio, el lugar donde era fácil encontrarse rápidamente, ahí se hacían los negocios, ahí estaban las ferias, los mercados, en fin. Entonces él dice: vayan, como dice, salgan a las plazas. No tiene mucho sentido para nosotros esa expresión. Es más bien, salgan a las puertas. Antes de irse en la puerta, cuando están todos y todos los escuchan, se sacan el polvo y le dicen: el reino de Dios está cerca, ¿no? Eh, este anuncio también aparece otras veces, ¿no? Este anuncio insistente, dice San Pablo también, proclama la palabra de Dios, e insiste con ocasión o sin ella, arguye, reprende y exhorta. Creo que a Timoteo me parece que le dice esto. Esto de anunciar la palabra con ocasión o sin ella. Anunciar la palabra no es convencer a nadie. La palabra tiene fuerza por sí misma. La palabra de Dios que anunciamos en el anuncio, valga la redundancia, es esta semilla, como dice la parábola del sembrador, que sembramos. Nosotros sembramos la semilla. Que dé fruto o no, no depende de nosotros. Es como el testimonio, ¿no? El testimonio que damos, famoso esta expresión de testimonio, no se trata de algo que tenga que ver ni con que nosotros somos maravillosos y hacemos todo bien y nunca nos equivocamos, ni tampoco de convencer a nadie.
Fíjense, para mí el ejemplo más claro de lo que estoy diciendo está en el mismo Evangelio. Otra vez el Evangelio de San Juan, ese texto que evoqué del resucitado, ¿se acuerdan que se encuentra con los apóstoles encerrados y no estaba Tomás? Y se acuerdan que salen, después que pasan esa experiencia, lo primero que hacen es ir a buscar a Tomás. Y lo único que le dicen, lo único, no es, ¿qué pasó que no viniste? ¿Faltaste a la reunión? No, no hay ningún rezongo ni nada. Le dicen solamente, hemos visto al Señor. Y además les va muy mal. ¿Se acuerdan la reacción de Tomás? Dice, ¿qué van a ver? Hasta que no ponga, hasta que no vea, hasta que no toque, ¿no? Dar testimonio es eso. Es compartir tu experiencia de Dios, del resucitado, del reino. Y decir, el reino de Dios está llegando. Compartir lo que vos vivís. El otro puede reírse, puede faltarte respeto, puede rechazarte, o también puede recibirte y darte de comer, puede alegrarse de tu encuentro. Yo qué sé, eso es otro cantar distinto, pero tú lo que tenés que hacer es dar tu testimonio. Y nada más. En Uruguay nos falta mucho empuje en esto. Nos cuesta decir Jesús. Y entonces el testimonio muchas veces es simplemente una cuestión moral, se entiende como algo de portarse bien. Dar testimonio es hacer bien las cosas. No es eso. Dar testimonio es decir, el reino de Dios está entre ustedes, está cerca, está llegando. Miren, esto que están viviendo tiene que ver con el reino de Dios, con lo que Dios quiere para ustedes y para mí y para toda la humanidad. Eso es dar testimonio. Hay otros versículos que lo que sigue, que también son muy interesantes, ¿no? Que tienen que ver con el mismo Jesús, que se lamenta. Son los que van del 13 al 15. Dice el titulito, a Jesús le pasó igual, lo rechazaron. Como decía recién, Jesús perdió. Jesús no convenció a nadie prácticamente. ¿Saben? Ni siquiera sus discípulos, se fueron todos corriendo. Recién después del Espíritu Santo, recién después de Pentecostés, pueden empezar a juntar las piezas, a juntar las piolas y armar de vuelta el tejido y darse cuenta de lo que habían estado viviendo. Entonces Jesús conoce el rechazo, sabe, se lamenta por los que lo rechazaron, sufre porque no lo aceptan, pero no es una actitud egoísta. Fíjense lo que dice el texto. Ay de ti, Corosaín, ay de ti, Betsaida, que son ciudades donde había estado Jesús. Porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros realizados entre ustedes, hace tiempo que se habrían convertido, poniéndose cilicio, a veces dicen otros textos, vistiéndose de penitencia o vistiéndose con sayal y sentándose sobre cenizas. Por eso, Tiro y Sidón, en el día del juicio, serán tratadas menos rigurosamente que ustedes. Y tú, Cafarnaúm, otra ciudad en la que estuvo Jesús, ¿no? En la sinagoga de Cafarnaúm, que en Lucas casi lo tiran por por el acantilado y Jesús escapa, lo quieren apedrear. Y tú, Cafarnaúm, ¿acaso crees que serás elevada hasta el cielo? No, serás precipitada hasta el infierno. Es terrible este texto. Aquí no se trata de una maldición de Jesús, sino de un lamento de Jesús. Esta experiencia él predicó en Corosaín, en Betsaida, en Cafarnaúm y sufrió este rechazo. Eh, entonces fíjense que hay una cosa muy linda y es que la misión nos regala poder identificarnos con el Maestro de Galilea. En todo, también en ser rechazados. O sea, anunciar el Evangelio, y no estoy hablando simplemente de ir a un pueblito, un grupo de jóvenes, una semana, no, no. El anuncio del Evangelio es permanente, ¿no? En cada cosa de nuestra vida. Anunciar el Evangelio nos identifica con Jesús. Esa era su tarea, anunciar el reino de Dios, como decía él. Anunciar ¿qué era el reino? Así en tres palabritas. El reino es como el sueño de Jesús. Jesús se ponía a soñar cómo sería este mundo. Es un lindo ejercicio para hacer, ¿no? ¿Cómo sería este mundo si en este mundo reinara Dios? O sea, si hiciera todo y nada más que lo que Dios quiere para nosotros.
Entonces, cuando Jesús soñaba estas cosas, hacía las parábolas del reino. Y las parábolas nos hablan de banquetes, de encuentros, de fiestas, de tesoros encontrados, de abrazos, de perdón. Así soñaba Jesús el reino. Y nosotros cuando anunciamos, también anunciamos el reino. Anunciamos el sueño de Jesús. Lo anunciamos a través de la mismísima vida del Señor, contando su vida, buscando que la amistad con Jesús crezca, una amistad verdadera, generando comunidad, llevando el perdón, llevando el servicio. eh, y esto nos identifica con Jesús. Pero también la misma dinámica del anuncio, que puede ser de aceptación o de rechazo, también nos identifica con Jesús. Por eso Jesús dice, alégrense cuando hablen mal de ustedes. Ay de ustedes cuando todo el mundo hable bien de ustedes, porque eso no le pasa a Jesús. Entonces el rechazo y el lamento de Jesús está en este marco, ¿no? Eh, Nos invita a identificarnos con sus sentimientos de compasión, porque este ay de ti no es como cuando mi abuela se enojaba conmigo y decía, ay, si te agarro. Ese no es el ay de Jesús. Es, ay, qué terrible. No aceptaste. Y Jesús se lamenta por eso. Llora ante Jerusalén, que matas a los profetas. Cuánto hubiera querido tenerte bajo mis alas como la gallina con sus polluelos. Identificarnos con los sentimientos de Jesús. San Pablo otra vez en la carta a los Filipenses va a decir, tengan los mismos sentimientos de Cristo Jesús. Un lindo termómetro, digamos, para nuestra fe, una linda evaluación de ver cómo va nuestro camino de fe, es preguntarnos, lo que a mí me alegra, ¿a Jesús le alegra? Lo que a mí me enoja, ¿a Jesús le enoja? Lo que a mí me entristece, ¿a Jesús le entristece? Es decir, explorar en nuestros propios sentimientos y ver si están ubicados en el corazón de Jesús. Si lo que nos enoja no tiene nada que ver con Jesús, eso está mal, no te tiene que enojar, déjalo de lado. Si lo que te alegra no tiene nada que ver con Jesús, déjalo de lado porque eso no tiene nada que ver con Jesús. Entonces, este ay de Jesús no es un rezongo, sino un lamento. Nos deja ver el corazón de Jesús en este año del Sagrado Corazón, ¿no? La pena de Jesús no es por él, sino por los que fueron los que lo rechazaron. Es porque él fue rechazado, su anuncio, el anuncio del reino fue rechazado. No es un lamento desde un ego herido, digamos, sino desde esta pasión del Señor, porque todos vivan su proyecto, que es justamente el reino de Dios está llegando. Le duele que sea rechazado el reino de la vida. Sigue el texto, un poquito más, y habla de esta identificación de Jesús con nosotros, los que anunciamos. No tanto de nosotros con Él, sino de Él con nosotros. Fíjense, eh, además se identifica a Jesús con el que lo envió, dice. Y por eso los misioneros nos identificamos, los que anunciamos el Evangelio, los misioneros es una manera de decir, ¿verdad? Nos identificamos con el Padre que envió a Jesús y que nosotros nos identificamos con Jesús, ¿no? Dice así el texto. El que los escucha a ustedes, me escucha a mí. El que los rechaza a ustedes, me rechaza a mí. El que me rechaza, rechaza a aquel que me envió. Entonces, primero ustedes, nosotros seríamos con Jesús, nosotros con Jesús, Jesús con el que lo envió, con el Padre, ¿no? Y yo voy a poner este dibujo, ay, perdón. Este dibujito de vuelta para contemplar un minuto, ¿no? Me encantó este dibujo, yo lo puse en mi parroquia el día de la Santísima Trinidad. Me gusta mucho porque obviamente aquí está el espíritu, ¿no? Arriba del todo.
el que está en cuclillas es el hijo, y el que sostiene a la persona del centro desde los hombros o desde las axilas es el padre. En el centro de la Santísima Trinidad está un negro. No es un afrodescendiente, porque probablemente es un africano. No sé quién hizo este dibujo, pero probablemente es un europeo. Eh, y lo pone desde esta cosa terrible que está pasando desde hace ya muchos años, no últimamente, de tanta gente que desde el África va a Europa con tanto anhelo y esperanza, y en el camino muere muchas veces, o se encuentra con una realidad que anhelaba y que en realidad lo rechaza. El migrante, y nosotros en Uruguay estamos desde hace unos años viviendo la realidad de la migración también, cosa que es muy novedosa para nosotros de nuestra historia, somos nosotros los que hemos venido de otros lugares a esta tierra de Uruguay que nos ha recibido a nuestros abuelos o bisabuelos. Eh, y tenemos todas historias muy lindas, pero sabemos que el migrar, el ir a otro país es una cosa terrible, es el desarraigo, es tantas cosas terribles, ¿no? Entonces, esta identificación de Jesús con el Padre y nosotros en Jesús llegamos al Padre, ¿no? Nos pide una cosa importante, y es el permitirnos ser cuidados por el amor. Así le pondría yo a esta imagen, este título. Está en el centro de la Trinidad el que permite a Dios que lo cuide con amor. ¿Por qué lo permite? Porque es frágil, porque no puede más. En nuestra cultura occidental, donde tenemos muchas cosas, tenemos, por ejemplo, agua, internet, hoy lo estamos disfrutando, luz, tantas cosas, somos ricos comparados con otros. La riqueza y la pobreza es una cuestión comparativa, simplemente relativa, ¿no? Si yo les pregunto a ustedes si ustedes son ricos o son pobres, y no creo que ninguno diga yo soy rico. Pero si yo le pregunto a uno de los muchachos que duerme en la calle, por aquí, por las calles de mi parroquia, estos que están aquí mirándome en el Zoom, ¿son pobres o son ricos? Y va a decir, son todos ricos. Claro, si nosotros nos comparamos con Bill Gates o con Elon Musk, por supuesto que nosotros no somos ricos, esos son los ricos. Depende, ¿no? Es como la edad, ¿vieron? La edad también es un término comparativo. Eh, depende con quién me compare, yo soy joven o soy viejo, ¿no? Si es alguien de mi edad, es joven. Si se muere alguien de mi edad, va a decir, ¡ay, qué joven! Pero si un joven escucha que alguien de mi edad se muere, dice, bueno, pobre hombre, se murió. Así con la riqueza, ¿no? Entonces, reconocernos pobres, frágiles, necesitados, no es tan simple, ¿saben? Y con Dios, curiosamente, muchas veces nos cuesta. O nos parece que Dios no nos da bolilla y bueno, no nos presta atención. Y no, Dios tiene tantas cosas, ¿qué me va a prestar atención a mí? O nos parece que somos eh, tan, yo qué sé, no queremos molestarlo a Dios, vaya a saber, porque en realidad en el fondo puede ser o porque yo siento que no valgo nada para Dios, o yo siento en realidad, y esto es una cosa a revisar, que tiene que ver con el anuncio del Evangelio, con la misión, que yo no necesito, ¿no? Yo no necesito. Cuando digo Dios viene a salvarme, y dice, ¿y salvarme de qué? Si yo estoy bien. Ah, bueno, me puede, capaz que me duele el codo porque tengo un poco de reuma, capaz que me puede sacar el dolor. No, no, Dios viene a traerte la vida, viene a ponerte en el interior de su vida y necesita que vos recibas este amor. Él quiere darte este amor, te lo quiere brindar, porque Él lo único que sabe hacer es amarnos. Pero si nosotros decimos, no, no, vos tenés muchas cosas, no, ahora no, no te preocupes, no te molestes. O al revés, le decimos, no, yo me arreglo, yo me arreglo. Este tipo de cosas ponen una especie de barrera entre Dios y nosotros. Muchas veces pasa, lamentablemente, cuando tocamos el límite, por ejemplo, con la enfermedad, o cuando nos pasa algo desgraciado que no nos gusta,
son cosas muy tristes, eh, pero ahí Dios aprovecha a mostrar su rostro, porque ahí como que bajamos todas las defensas. Es como Pedro, ¿no? ¿Se acuerdan de Pedro que estaba en la barca en medio de la tormenta? Venía Jesús caminando sobre el mar y Pedro le dice una cosa muy insolente, ¿no? Le dice, si eres tú, le dice así, si eres tú, manda que yo camine hacia ti por arriba del mar. Ven, le dice Pedro. Y Pedro camina. Y mientras va mirando a Jesús, no hay problema. Pero después dice, y vio el viento y no sé qué, y la tormenta y empezó a hundirse. Y recién cuando empezó a hundirse, le dijo, Salvame, Señor. Ahí no le dijo más si eres tú. No tenía más posibilidad. Tiene que ser Jesús, porque si no es, yo me hundo. Así que, Señor, sálvame. Bueno, a veces tocar nuestro límite, nuestra fragilidad, es de las cosas más evangelizadoras que existen, porque somos objeto del amor de Dios. Y esta experiencia de la misericordia de Dios es la que nosotros somos capaces de transmitir. Si Dios es simplemente un concepto o un cúmulo de doctrinas que serán todas muy buenas y todas muy correctas, pero no tienen experiencia, no voy a saber acercarme al que está sufriendo. Porque el que me ve, si está sufriendo, y me ve sin problemas, no va a compartir su sufrimiento conmigo de esta manera. Entonces, este identificarnos con el Señor también tiene que ver con el permitir ser cuidados por el amor, porque nos sabemos frágiles. Recibir el amor de Dios nos pide aceptar nuestra fragilidad e incapacidad. Esta es la verdadera humildad. La humildad no es decir, yo no sirvo, yo no sé, yo no tengo, yo no puedo. No, eso no es humildad. Porque capaz que estás, como dice la parábola de los talentos, enterrando tu talento, ¿no? Capaz que decís eso para no complicarte la vida. O capaz que decís eso porque estás traumado y tenés que ir al psicólogo a que te vea, pero vos sos muy valioso, porque vos sos hijo de Dios, hija de Dios. Dios tiene su mirada sobre ti. Él está enamorado de ti. El humilde no es ese que dicen yo no sé, sino el que reconoce que tiene muchas cosas, que ha vivido muchas cosas, pero son todas de Dios. Ninguna es mía. Y la verdadera humildad entonces es, como dice Santa Teresa de Jesús, andar en la verdad. Y tu verdad más profunda es que sos hijo de Dios, hija de Dios. Y lo que nosotros tenemos para anunciar es eso, nada más que eso. Así como soy, Dios me pide que yo lo anuncie. No entiendo por qué, yo me hubiera buscado otro, pero el Señor me pide que yo lo anuncie. Y por eso yo vengo a anunciar que el reino de Dios está entre ustedes. Entonces, para terminar, vamos a resumir rápidamente esto que hemos contemplado, ¿no? Primero, el de todos enviados, 72 o 70, no solo los consagrados, ¿no? A veces lo dejamos en los curas y las monjas también, ¿no? Toda la comunidad es enviada. Todos somos consagrados en realidad por el bautismo. El segundo punto es que no hay letra chica en el contrato de Jesús. El rechazo también es parte del camino y puede ser buen signo. Ovejas y lobos. No queremos ser lobos, queremos ser ovejas. Pobreza de medios facilita el encuentro. Mi fragilidad y necesidad no es lo que tengo, lo que sé o lo que puedo. Todos somos compañeros en el camino hacia el reino, hijos enviados a anunciar la filiación, o sea que somos hijos de Dios, eso quiere decir la filiación, y la comunión, es decir, esta dimensión vertical, la filiación, y esta dimensión horizontal, la comunión. Esa es nuestra esperanza, y es en realidad la única esperanza. No tenemos otra cosa para anunciar más que eso. Dios le gana al misionero, decíamos, ¿no? Siempre llega antes. La paz ya está cuando llegan. Paz, fraternidad y reconciliación. Esta urgencia y este apremio por el anuncio. No entretenernos entre los conocidos, sino salir al encuentro del desconocido. Comida y anuncio vivencial del Evangelio. Encontrarnos y compartir la vida, compartir la mesa. Disponibilidad, apertura, relaciones de comunión que permanecen, permanecer en el amor. El sacudir el polvo, citamos a Romanos 12, no tomen como modelo a este mundo. Las plazas, hablamos también, las puertas de las ciudades, el misterio del testimonio, dar testimonio, ¿no? ¿Qué es dar testimonio?
Y por último, la misión nos identifica con el mismo Jesús, también con sus dolores y sus urgencias. Es un misterio de comunión de Dios desde nuestra fragilidad. Estos más o menos los puntos que hemos visto. Muchas gracias por la escucha paciente y la atención, por la entrega confiada en el testimonio cristiano que están dando. Yo estoy seguro, gente, no los conozco, algunos conozco, no a todos, pero estoy seguro que todos podemos contar cosas preciosas que nos han sucedido en el encuentro. Esto no es una cosa ajena a nuestra vida, lo estamos viviendo, con idas y venidas, mejor o peor, pero lo estamos viviendo. Esa es nuestra esperanza, la vida de Jesús en nosotros. Y ahí está el Señor que nos recibe y le pedimos que podamos siempre anunciarlo con alegría, con sencillez, con cercanía. Bueno. Muchas gracias, Padre Richard. Excelente tu exposición, bien clarito, y me parece que nos deja No sé qué mucho pasó. para seguir No puedo reflexionando. verlos ahora, no sé qué me pasó. A ver. Y tiene que dejar de compartir pantalla. Sí, pero sabes que no me deja. A ver si me deja acá. Ah, ya sé lo que puedo pasar. A ver, ahí ya está. Gracias. Ya está. Si alguien tiene alguna pregunta, algún aporte que quiera hacer, saludamos a Monseñor Pablo, que está también compartiendo. Él es el presidente de este sector, del sector Palabra de Dios. Mucha por acá pone Janet Méndez. Muchas gracias, Padre Richard, por esta excelente reflexión tan clara de entender. Dios lo bendiga siempre. Eva Medina, ¿será que Jesús usa mucho la comida porque es algo que reúne? Él anuncia su muerte y resurrección en la última cena. Y muchas acción de gracias. Bien, antes de darle la palabra, por ahí sí está Monseñor Pablo, yo les voy a compartir, les había prometido que íbamos a ofrecer la dirección de todos los delegados de la animación bíblica de la pastoral. Entonces quiero compartir pantalla para ver si logramos. No, acá no es dejar de compartir. Estamos viendo tu computadora, César. ¿Cómo? ¿Se ve la computadora? Ahí. No, ahora no, ahora no. Sí. Bien. Dos avisos recordatorios con el agradecimiento que viene ahora con Monseñor Pablo. Recordarles el curso de verano 2026. Tenemos ahí todos los datos. Para ustedes es muy importante porque después lo van a requerir para inscribirse. Estos son los datos del curso para el próximo año de verano. Los escritos de San Pablo. El padre Fidel Oñoro será el profesor del 2 al 5 de febrero. Lugar seminario Cristo Rey. Comienza el lunes 2 de febrero, hora 9. Costo de la pensión completa, costo de la media pensión presencial. Las tres modalidades en las que se puede participar de este curso el próximo año, que ¿Qué es será la media pensión? ¿qué es la media pensión? Participan del curso, tienen los materiales y del almuerzo. Presencial Ok. solamente de las clases. Y en la segunda diapositiva les queda la dirección de todos los delegados de la ABP con quienes se han de inscribir para este curso, porque son cupos limitados. Ya les quedará para que ustedes vuelvan a ella en el video,
por eso la intención de tenerla acá para que les quede. Sé que no van a hacer copia de todo esto ahora, pero simplemente saber que ahí van a tener también la dirección de todos los delegados, sus correos, sus números telefónicos de cada diócesis para que se inscriban. Monseñor Pablo Jordán. Está por ahí. Lo vi entrar hace rato. Bien, pues con esta gran ponencia del padre Richard Arce, nosotros damos por concluida la propuesta este año del sector Palabra de Dios, que nos motive a celebrar este próximo domingo eh, intensamente el mes de la Palabra de Dios, último domingo de septiembre, que nos anima a nosotros también a celebrar a San Jerónimo. ¿Alguien quiere preguntar, decir algo, hacerle alguna pregunta al padre Richard? Vamos al chat. Marcelo Correa, el delegado de la diócesis de Salto, ¿nos quiere decir alguna palabra, Marcelo? Agradece a Richard. Marcelo, que hace parte hace años de esta comisión también. Bien, hermanos. Que el Señor a todos los bendiga y espero seguirnos encontrando en estos espacios de formación, tanto virtual como aquellos que proponemos de manera presencial. Y vamos a finalizar pidiéndole a Monseñor Pablo que nos rece el Padre Nuestro, la Ave María y la bendición. Bueno, les cuento que estoy en una casa de retiro acá en Florida y se me cortó 4 veces en este ratito por las dudas que se me corta ahora, Perfecto. pero en este equipo de retiro también una reflexión, ¿no? Las 4 charlas que hemos tenido en este mes han sido como un retiro para todos, ¿no? Un material riquísimo que nos deja para pensar, reflexionar. Agradecemos a Dios esta oportunidad que hemos tenido, al sector Palabra que nos hace tomar conciencia que esa esperanza viva que es Jesucristo, que no nos defrauda, la encontramos en unidad de estas dimensiones que tiene el sector Palabra, ¿no? La palabra de Dios, la catequesis, la vida hecha misión, la liturgia, oración, en comunidad con el pueblo de forma popular. Todas son dimensiones del sector palabra que, que tienen que ir unidas. Y bueno, en este mes hemos tenido unas reflexiones preciosas. Richard, no te saludé al inicio, te agradezco enormemente tu presencia, siempre tan enriquecedora, muy linda Mucho la gusto, charla. con mucho gusto. Y bueno, rezamos un Padre Nuestro eh, como dijo César, y les doy la bendición de Dios porque es el hacer y el decir bien de Dios para que todo lo que hemos cultivado en estos lunes lo podamos hacer vida para el bien de nuestras comunidades. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Y con María, que siempre nos estimula para vivir la palabra, le decimos juntos a ella: Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores,
ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes. Muchas gracias también a esta comunidad virtual que fue grande este año, ¿no? Más de 100 personas Sí. nos acompañaron. Que Dios los bendiga a cada uno. Gracias, Monseñor. Las charlas, las conferencias, ahí les puse el link del canal de YouTube de la animación, donde encontrarán las 4 conferencias. Ya mañana estará allí, también en el canal, la conferencia y la charla meditación que nos ha dado hoy el Padre Richard. Gracias a cada uno de los secretarios ejecutivos que conforman el sector Palabra de Dios, por su disponibilidad, por su ayuda para que esto fuera posible. Y vuelvo a insistir, los espero por acá también para la fiesta de la Virgen de los 33. Dios los bendiga. Hasta luego. Y como siempre, César, muchas gracias a ti por coordinarnos este sector y hacerlo también. Gracias. Hasta luego, nos vemos.